¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto a todas las personas y a los medios de comunicación que nos siguen a través del Facebook Live de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados. El día de hoy con la transmisión de la conferencia de prensa convocada por los sectores municipales que pertenecen a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, que darán detalles de la próxima manifestación municipal en defensa de la autonomía municipal. Esta se realizará el próximo martes 23 de marzo. Dejamos el inicio de la conferencia en la voz de David Porras, quien es asesor sindical de la ANEP. Después escucharemos la intervención de varios compañeros y compañeras que son representantes de las municipalidades donde ANEP tiene afiliación. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Agradecer a la prensa que nos escucha a través de la transmisión de nuestra organización sindical ANEP. Siempre es sumamente importante el apoyo que nos puedan dar en términos de los procesos de gestión política que emprendemos desde esta organización sindical, no solamente en defensa de la institucionalidad, sino también en la defensa de los derechos y de la justicia social que tanto es necesario para este país. Me acompaña en la mesa principal de izquierda a derecha el compañero Miguel Arce, que es de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, el compañero Bolívar Sánchez, que es de la Municipalidad de San José, la compañera Rebeca Céspedes, que es de la Municipalidad de Goicoechea, a mi derecha el compañero Henry Varela, de la Municipalidad de Tibás, la compañera Pilar Delgado, de la Municipalidad de Escazú, el compañero Martín Bermúdez, de la Municipalidad de Curridabat, y la compañera Cinia Oviedo, también de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Efectivamente, esta conferencia de prensa está hecha para hacer público una gestión que como movimiento sindical y como organización sindical, después de haber emprendido y realizado una serie de gestiones en la búsqueda de apelar al diálogo social con los diferentes actores políticos, para sacar a las municipalidades de la Ley Marco sobre Empleo Público, expediente legislativo 21.333, y seguir defendiendo la autonomía municipal, un tema que ha sido sumamente golpeado en esta gestión gobernativa a nivel de país. Pues hemos hecho todo un proceso de un trabajo organizativo a nivel del país, efectivamente, para generar lo que ahorita se les va a compartir la información del movimiento convocado para el próximo martes 23 de marzo a las 9 de la mañana en el Parque La Merced. En ese sentido, vamos a darle la palabra a la compañera Rebeca Céspedes, que es la presidenta de nuestra organización sindical en la Municipalidad de Goicoechea, para que se refiera a algunos de estos elementos por los cuales nosotros hemos considerado hay un sabotaje a la autonomía municipal y los derechos, y además una gestión que ha venido haciendo la ANEP en un proceso también de llamar a otros sectores de la institucionalidad vinculados con el tema municipal para que también se sumen a este espacio. Buenos días, Rebeca Céspedes, de la Municipalidad de Goicoechea. Efectivamente, estamos muy preocupados que en esta ley se está violentando la autonomía municipal y por ello hemos dirigido acciones hacia la Unión Nacional de Gobiernos Locales y hacia la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, porque esta ley viene a quitarle el poder al máximo jerarca en cada institución, como es el alcalde o la alcaldesa municipal. Le quita también potestad a los consejos municipales y a los consejos de distritos en emitir reglamentos o decretos a favor de las municipalidades. Por lo tanto, solicitamos que la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la NAI se involucren con nosotros en este proceso, como lo hicieron cuando nosotros les dimos el apoyo para que sacaran las municipalidades del grave error que habían cometido de meter las municipalidades en la regla fiscal en las municipalidades en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas. Ahí estuvimos apoyando a los señores alcaldes. Ahora pedimos que ustedes vengan a apoyarnos a nosotros. Defiendan que ustedes son los máximos jerarcas. No permitan que vengan otros a ponerle las medidas que ustedes deben de tomar en cada municipio que es autónomo por constitución política. Bueno, seguidamente le vamos a dar la palabra al compañero Bolívar Sánchez, presidente de la ANEP en la Municipalidad de San José.
Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Bolívar Sánchez Alvarado, presidente de la seccional ANEP Municipalidad de San José. ¿Por qué es tan importante esta conferencia? ¿Por qué es tan importante este llamado a los y las trabajadoras municipales de todo el país? Porque esta ley cercena la autonomía constitucional municipal y también a los regidores, suplentes, a los consejos de gobierno en general, a los alcaldes, organizados y no organizados. Los llamamos a que salgan con nosotros, como decía la compañera. Una vez más, fuimos al llamado con todos los alcaldes a la Asamblea Legislativa a pelear en contra de la ley de empleo público, con la ley fiscal, y hoy somos los trabajadores los que llamamos a los alcaldes y consejos a que se unan a esta lucha para defender la autonomía constitucional municipal. Es algo primordial. Deben respetar la autonomía, deben dejar vivir a las municipalidades con su autonomía, porque esto está violentando hasta la constitución política. Esto está violentando los derechos de los y las trabajadoras. Un país no se construye con división, un país se construye con acuerdos, y desde nuestros antepasados estos acuerdos están escritos en la Carta Magna. Muchas gracias. Bueno, seguidamente daremos la palabra al compañero Henry Varela, que es el presidente de la ANEP en la Municipalidad de Tibás. Muy buenos días, mi nombre es Henry Varela Carmona, soy el presidente de la seccional ANEP de Tibás. En esta mañana nos reunimos como municipalidades para hacer una manifestación clara de oposición al proyecto de ley de marco de empleo público. Esta ley no solo va a afectar el área laboral, sino el área comunal, el desarrollo de los diferentes distritos de cada cantón, que no podrán desarrollar en las áreas de parques, en las áreas de aseo de vías, inclusive puede verse afectada la recolección de basura. Definitivamente esto es un llamado nacional a las 82 municipalidades, pero también a los distritos, que cada distrito pueda ojalá mandar también que se manifiesten para los derechos que cada uno en nuestras comunidades tenemos derecho de recibir de nuestras municipalidades. Ya lo dice el Código Municipal en su artículo 4 de la autonomía municipal, lo dice el artículo 170 de la Constitución Política. Quieren cercenar a las municipalidades, quieren darle muerte natural a las municipalidades, y desde ya volvemos a hacer ese llamado a los alcaldes, a los vicealcaldes, a las vicealcaldesas, a los regidores y regidoras, a los síndicos, a los consejos de deporte, a cercenar todo. Ejemplos reales en el nuevo presupuesto municipal. Por ejemplo, nuestra municipalidad dejó de percibir 600 millones para obras. Entonces, compañeros y compañeras municipalistas, el próximo 23 esperamos vernos todos en las calles de San José a las 9 de la mañana en el Parque de la Merced, todos unidos para defender el derecho constitucional de la autonomía municipal. Muy bien, muchas gracias a las compañeras y a los compañeros. Efectivamente, digamos, como nosotros como organización sindical consideramos de manera vehemente que este proyecto de ley marco sobre empleo público es inconstitucional. No solamente sepulta el artículo 170 de la Constitución Política y el artículo 4 del Código Municipal, que habla tácitamente de la importancia de la autonomía municipal en los gobiernos. Como bien menciona el compañero Henry, no solamente en términos de los derechos de las personas que trabajan para los municipios, sino también del alcance que tenemos en términos de la proyección social y comunal en beneficio de las personas. Siempre hemos creído que los gobiernos locales son el gobierno más cercano de la gente y por ende no se les debe desmantelar. Más bien es el gobierno que escucha mayormente las necesidades de las personas y que por ende iniciativas de este carácter, que a veces se sesgan en términos de creer que solamente tienen que ver con el empleo público, tienen una implicación de carácter económico, social y administrativo en términos de la gestión municipal, y que mucho de ese impacto genera efectivamente una repercusión sobre el contribuyente.
Las municipalidades y los trabajadores públicos no son responsables del déficit fiscal. Hay una gran discusión que se ha colocado sobre la mesa y que el Estado ha venido exonerando a esos sectores que efectivamente deberían de asumir la responsabilidad sobre la crisis que como sociedad y como país estamos atravesando. Hay alternativas y la ley marco sobre empleo público no solamente es inconstitucional, sino que no resuelve la situación que está pasando como el país. Y no es justo que la gente, las comunidades, los sectores laborales con menores ingresos y más golpeados por inclusive el mismo tema de la desigualdad y el aumento del costo de vida en este país sigan pagando una responsabilidad que no les corresponde. La sociedad, la ciudadanía, todo el mundo debe de sumarse a estas iniciativas. La defensa del empleo público y la institucionalidad se ha evidenciado, por ejemplo, el papel fundamental de las municipalidades y la institución pública en tiempos de pandemia. Fundamental la atención en términos no solo de la prevención, sino del acercamiento directo a las comunidades. Y ahí las municipalidades han estado presentes. Entonces, por eso nosotros levantamos esta bandera, nos vamos a sumar en este movimiento, reiterando, el próximo martes 23 de marzo, a las 9 de la mañana en el Parque La Merced, haciendo llamado a esos 82 alcaldes y alcaldesas, regidores y regidoras a que se sumen a la Unión Nacional de Gobiernos Locales y a la NAI, para que también generen un proceso de participación directa, como entes institucionales que tienen un proceso de coordinación y de asesoría con los municipios, deberían, por un tema ético y moral, de estar presentes a la par, no solamente de quienes administran los municipios, sino de las personas trabajadoras que son los que le damos vida a la institucionalidad costarricense. También, compañeros y compañeras, quieren desvalorizar nuestros salarios, pero en ningún momento he visto que nuestros padres de la patria en la asamblea digan que se van a rebajar un 25% de su salario o que se van a rebajar un 50% de su salario. Siempre, cuando se quiere manifestar una ley, es en contra de los más necesitados, de los que menos tienen, porque cuando cercenan los salarios de los más pobres, cercenan las oportunidades de estudio, de capacitación, de alimentación de todas las familias de los 82 municipios de este país. Porque no estamos hablando de solo trabajadores, estamos hablando de familias enteras que se verán afectadas con este proyecto. Después Miguel. David, ya tenemos algunas consultas con respecto a lo que mencionaba don Henry de la municipalidad de Tibás, que habla de tocar los grandes salarios. Esa es la posición de ANEP, que primero se toque los salarios de las altas gerencias de las empresas estatales del Estado, de las superintendencias, por ejemplo. Esa es la posición de ANEP. Efectivamente, nosotros defendemos el empleo público como empleo público e institucionalidad, pero creemos que es suficiente ya seguir golpeando a los sectores más desfavorecidos. Aquí existe, como bien apuesta el compañero Henry, aquí existen existiendo, valga la redundancia, políticas que golpean a los sectores laborales más desprotegidos, pero que inclusive quienes dirigen y proclaman las leyes ni siquiera hacen una introspección sobre sus salarios y sus condiciones laborales versus antes de señalar al que menos tiene, ¿verdad? En este país sigue existiendo una gran desigualdad y esa desigualdad salarial también se ve reflejada en injusticias. Y eso es lo que efectivamente nosotros como organización también hemos cuestionado. Efectivamente el empleo público y la institucionalidad la defenderemos a muerte, porque es un legado social, un legado político, un legado cultural que ha tenido esta patria, pero que también entendemos de que hay sectores que siguen siendo premiados. Y eso es lo que no toleramos y lo que seguiremos discutiendo, y además está evidenciado hasta por anteriores ministros de Hacienda que los empleados públicos, el oficial de seguridad, el policía, el recolector de basura, el de aseo de vías, el trabajador administrativo, los trabajadores profesionales de las instituciones no son los responsables del déficit fiscal, no son. Y es suficiente que se les siga dando. Y no solo el empleado público, sino también la carga impositiva que se le ha puesto a la ciudadanía de este país sin ser la responsable. Porque muchos de la sociedad costarricense contribuyen. Hoy el reflejo en esta pandemia ha sido que los municipios, en términos de recolección de los impuestos, no se ha visto afectado. ¿Y quién paga eso? El contribuyente del cantón, el ciudadano y ciudadana del cantón que obligatoriamente, bajo un principio de conciencia, va y paga su impuesto. Pero hay otros sectores que no, que más bien buscan mecanismos para exonerar, para evadir, para eludir.
Y eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo. Y efectivamente ahí, digamos, es un llamado a la sociedad como tal, porque quien contribuye quiere ver reflejada su contribución en obra pública, en desarrollo social, en programas, ¿verdad? En un montón, en temas ambientales, en la recolección de la basura, quiere verlo reflejado. Y se ha hecho un enorme esfuerzo por mejorar ese trabajo. Pero hoy, con un proceso de desmantelamiento de la autonomía, pareciera que esos servicios están en riesgo. Entonces nosotros vamos con una tesis directa en ese sentido. El compañero Miguel quiere... Se presenta. Muy buenos días, Miguel Arce, de la Municipalidad de San Rafael de Heredia, vicepresidente de la seccional de ANEP. En este momento nosotros estamos apoyando totalmente la manifestación en contra de esta ley, que, como lo decían los compañeros, atenta contra la autonomía municipal. Pero ¿dónde se fundamenta esa autonomía? Precisamente en que las municipalidades reciben y las municipalidades gestionan, cobran más del 90% de los ingresos. El gobierno lo que nos está dando, si acaso, es un 10% en la ley 8114, y que el año pasado nos quitaron una parte, justificado en la pandemia, nos quitan una gran parte para la atención de los caminos vecinales. Las municipalidades son autónomas porque son los ingresos que los contribuyentes, que los habitantes del cantón están llevando a las municipalidades. ¿Para qué? Para que las mismas municipalidades sean los que los transformen en obras concretas, en servicios prestados, en desarrollo del cantón. Igual que el 90% lo recolectamos, lo recaudamos nosotros mismos, ese mismo 90% se está invirtiendo en caminos vecinales. La recolección de basura la atienden las municipalidades, el aseo de vía, los cementerios, los parques, las zonas verdes. El desarrollo de las comunidades, de los cantones, lo hacen las municipalidades. Y con esta ley lo que se pretende, aparte de cercenar la autonomía municipal, es que los gobiernos locales se conviertan en un ministerio más del gobierno central. Y eso es un atentado totalmente contra los principios, contra la misión, contra la visión de quienes hicieron en un momento la Carta Magna, como lo decía el compañero, y estipulan ahí en ese artículo, en el 170, si no me equivoco, estipulan la autonomía municipal pensando precisamente en eso, en el derecho que tienen las comunidades de ser autosuficientes y de invertir sus recursos de la forma en que más les convenga y de acuerdo a lo que más necesiten. Por eso es que nosotros nos oponemos, por eso es que nosotros les decimos a los señores y señoras diputadas, por favor, las municipalidades no tienen que estar en eso. No tienen que estar en eso porque no estamos afectando, como lo decía el compañero David, el déficit fiscal, la deuda pública, ni la crisis económica que tiene el gobierno. Por favor, denos el derecho de seguir autogestionando nuestro propio desarrollo, de seguir autogestionando con recursos nuestros. Es que a eso es lo que apelamos, son recursos nuestros que nosotros cobramos, que nosotros gestionamos en nuestros pueblos para invertirlos también en el mismo pueblo. Por lo tanto, denos ese derecho de seguirlo haciendo de esa manera. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que pide si a la clase trabajadora se le ha involucrado dentro de todo lo que tiene que ver con el salario global, digamos, todos los estudios técnicos, o si se está haciendo a conocimiento de ellos, por decirlo así. Efectivamente, en la visita que hicimos a la Asamblea Legislativa, fuimos atendidos por el presidente del Congreso y esta servidora le hizo esa consulta. Queremos saber a cuáles trabajadores se les ha dicho cuáles son sus funciones, a dónde se desarrollan, en qué campo. Y al parecer no existe un estudio, no existen entrevistas. Entonces no sabemos de qué cabeza está saliendo lo del salario global, porque como lo hacemos internamente en nuestras municipalidades, cuando por medio de la Unión Nacional de Gobiernos Locales u otros se hace un manual de puestos, hay entrevistas que hacen los funcionarios, entrevistas a sus jefes, entrevistas a diversas jerarquías. En este momento no sabemos a quién se ha entrevistado.
No sabemos de dónde están ellos pensando en un salario global. No sabemos de qué cabeza está saliendo todo esto. Quiero acotar algo muy importante. ¿Qué dirían en este momento don José María Figueres y don Rafael Ángel Calderón, fundadores del Estado Social de Derecho, de ver a quienes los representan hoy en la Asamblea Legislativa desmantelando lo que ellos con sangre crearon? ¿Qué estarían diciendo? Estoy segura que se darían vuelta para no ver ni escuchar lo que están haciendo ahorita los diputados, desmantelando la creación de ellos. Entonces quizás queda evidenciado dentro de lo que se pudo conversar con el presidente de la Asamblea Legislativa que no hubo una respuesta clara a esta consulta, que no hubo algo certero donde se evidenciara quiénes son los que están o cómo es la forma en la que se está trabajando este tipo de planteamientos. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Legislativa no tuvo una respuesta ni en eso ni en muchas preguntas que le hicimos. Simplemente se abocó a decir que leyéramos, lo que consideramos una falta de respeto, porque si estamos aquí es porque ya leímos. Nos quiso dar a entender como que somos personas ignorantes. Uno se pregunta de qué lado está la ignorancia. No hubo una respuesta clara, concisa, técnica, no existió un tecnicismo que nos dijera por qué el recolector de basura de la municipalidad de Goicoechea gana diferente a la municipalidad de Moravia y por qué ellos quieren establecer un salario global. Me parece que deben de haber estudios técnicos que justifiquen eso. Nos habló también, eso sí nos habló, y nos gustaría saber si eso se mantiene en la ley, que por qué el alcalde de la municipalidad de San José tiene que ganar más que el alcalde de la municipalidad de Ota. Eso nos gustaría saber también, porque de eso se habló y no estaban claros en absolutamente nada. Lo de los alcaldes lo mencionó él. Entonces queremos saber de qué cabeza es que está saliendo todo esto. Otra consulta que tenemos por acá, muy relacionado a lo que responde Rebeca, que de dónde está saliendo esto. Consultan por acá si creen que este tema del empleo, de la ley marco de empleo público, viene ligado al préstamo que tuvo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, en algún momento el Ejecutivo trató de vender esa idea. Trató de vender la idea de que el proyecto de ley marco sobre empleo público, expediente 21.336, era una de las condicionantes que estaba estableciendo el Fondo Monetario Internacional para suscribir el negocio. Y esa tesis se cayó. Se cayó, fue noticia, se evidenció de que efectivamente, inclusive, donde esta misma organización sindical con representantes del Fondo Monetario Internacional se planteó esa tesis de manera directa y se dejó dicho de que no era cierto. Aquí uno lo que lee entre líneas es, la lógica de este gobierno responde a intereses de quienes tienen un poder que no es el poder formal, más es un poder real. Y ese poder quiere marcar las condiciones de la política económica del país y no tocando sus intereses, tocando las condiciones sociales y laborales de los sectores más desprotegidos. Y eso lo vimos con la ley 9635, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, cuando fue a la gente la que se le golpeó. Y además se justificó en tiempos de pandemia, donde repito y reitero, hoy está evidenciado que más del 90% de las municipalidades no vieron afectado su presupuesto municipal en tiempos de pandemia. Entonces, esa misma discusión de que si el empleo público era un requisito para suscribir con el Fondo Monetario Internacional, como la tesis de que el COVID iba a afectar el ingreso de las arcas municipales, se cae. Uno entiende que esa no es la discusión. Entonces, pareciera que el escenario que existe detrás de todo esto es ideológico, es en términos de apostar a una reducción del Estado, donde es importante que la ciudadanía sepa esto. Costa Rica tiene un modelo de seguridad social que no tiene ningún país de América Latina, que en tiempos de pandemia tuvieron que empezar por crear ese estado de seguridad social cuando ya este país lo tenía. Y hoy aquí estamos tratando de retroceder con iniciativas de ley como esta, que golpean la institucionalidad pública, que retroceden 15, 20 años de lo que hoy algunos países más bien están tratando de fomentar. Entonces uno le pregunta a la gente,
Y cuando hablamos de la población en general, son jóvenes, mujeres, adultos mayores, que hemos heredado ese estado de seguridad social. Si en otros países se está empezando por fomentar el estado de seguridad que hoy nosotros tenemos, ¿por qué nosotros lo estamos deteriorando? Pareciera que no hay sentido común sobre ese tema. Pareciera que no hay lógica sobre este tema. Y los trabajadores y las trabajadoras del sector público, y reitero, que no son los responsables de ese déficit, quieren seguirlos golpeando. De esta forma llegamos al final de esta conferencia de prensa. Agradecemos a los diversos representantes de la ANEP en los municipios del país. El próximo martes 23 de marzo a las 9 de la mañana será la manifestación, arrancando en el Parque La Merced y dirigiéndose rumbo a la Asamblea Legislativa. También agradecemos a todas las personas que nos siguieron a través de esta transmisión y por supuesto a todos los colegas de prensa. En minutos también será enviado el comunicado de prensa referente a esta conferencia de prensa. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.